apreciados convencionistas, en esta primera hora nuestro homenaje a los soldados y policías de Colombia, maltratados y exigidos, pero añorados con afecto en la mayoría ciudadanas. Hoy, con el nuevo calvario del asesinato del joven subteniente Juan Pablo Vallejo, hermano de nuestro representante Gabriel Jaime. En esta primera hora, nuestros votos y oraciones por la salud de un gladiador de los segundos y los minutos, el doctor Fernando Londoño Hoyos. Gracias a todos. Gracias a la directora del partido, doctora Nubia Estela Martínez, y al equipo administrativo que la acompaña en el esfuerzo diario y la convocatoria de estas convenciones. Gracias a los integrantes de la Dirección Nacional Colegial. Gracias a todos ustedes, artesanos del Centro Democrático, que han estado en las direcciones y coordinaciones departamentales. Gracias a nuestros precandidatos a la presidencia de la República. Rafael Nieto, de verticales condiciones intelectuales y académicas que operan como barrera de defensa de la democracia. Alirio Barrera, el gobernador del Casanare, cuya historia de vida lo certifica como hijo legítimo de esta gran democracia de la patria. El doctor Óscar Iván Zuluaga, el mejor ministro de Hacienda del continente en la dura prueba de la crisis de 2008 y 2009, mezcla de profesionalismo y compromiso social. María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, hechas del más fino acero inoxidable para resistir todas las amenazas a la democracia, con lenguaje puro que llega desde el alma, sin interferencias de cálculo político. Un grupo de precandidatos que genera ilusiones y confianza. Saludamos con afecto al presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, a la vicepresidenta doctora Marta Lucía Ramírez de Rincón y a los integrantes del gobierno. Con nuestros parlamentarios, la presidenta de la Cámara, los voceros dignatarios de las comisiones económicas y quienes nos representaron en el grupo de ponentes, haremos un nuevo ejercicio de explicación de la Ley de Sostenibilidad Social, gran logro del gobierno, que sube moderadamente los impuestos, consolida estímulos a la inversión privada y a la pequeña empresa y avanza en política social para que los jóvenes sientan la respuesta en los hechos y el país, en velocidad sostenida, recupere la economía y encuentre un ritmo acelerado de reducción de pobreza y construcción de equidad. En la historia de mis muchos años, el Centro Democrático es joven e intenso. En esta hora difícil de la patria, debemos resaltar aciertos, aceptar errores, reconocer faltantes. Sin magnificar logros, hagamos mayores esfuerzos para superar tantas dificultades de Colombia. Recuerdo que en el pasado se habló de huevitos para significar que eran pequeños avances, lejos de las mayores aspiraciones ciudadanas. La seguridad, mientras más esquiva, más nos compromete. Los opositores al gobierno, los críticos al partido y los acusadores de mi persona disfrutan las pequeñas escalas de seguridad que hemos logrado. Que fuera de la libertad de no existir el compromiso con la seguridad. La protección a la inversión privada no es un fin de nuestra tarea, sino un medio, el único probado por la humanidad para generar bienestar colectivo. La política social es la ruta de sostenibilidad de la democracia. El centro es que se devuelva el IVA a las inversiones de las empresas y se disminuya la jornada de trabajo en favor de la familia y el esparcimiento. El centro es responder a la juventud con 3 veces la letra E: educación, empleo y emprendimiento,
pero para ir más allá del remolino, donde quieren estancarnos los adoctrinadores de la rabia. El centro es menos Estado burocrático y más Estado social. El centro es defender las libertades y evitar la droga, elemento que las suprime al afectar el discernimiento. El centro es poner la educación y la protección del medio ambiente en la cúpula de la política social, que en lugar de 200.000 familias en la narcoproducción, tengamos millones de colombianos remunerados y apoyados como cuidadores ambientales. Que con la recuperación económica y social se instale de nuevo la alegría colectiva, afectada por la ansiedad y el dolor de los estragos de la pandemia. La alegría colectiva fue antes golpeada por la promovida y maliciosa división de los colombianos frente al terrorismo, para cuya superación tenemos que edificar el consenso más aproximado que se nos negó en momento que habría sido oportuno. Los principios e ideales de nuestro centro democrático superan cualquier logro y cobran vigencia ante cualquier error. Empujemos, no desmayemos. Los pilares del centro democrático son una ancha banda de posibilidades donde la imaginación encuentra soluciones sin afectar la coherencia. Nuestras convicciones, ancladas en el corazón inmortal de la democracia, abren los caminos del progreso permanente, de la revolución cotidiana y sin interrupción de la suma de un logro tras otro, de la secuencia de la crítica y la respuesta creativa, inexistentes allí donde se han suprimido o diezmado las libertades. Somos ciudadanos que vivimos con urgencia de ver a Colombia mejorar más y más. Somos ciudadanos que miramos de frente y a la cara los reclamos de los jóvenes. Soy consciente que el amor a Colombia es el único antídoto a la cadena pretendida por las tribulaciones. En mi caso, un amor a Colombia que, como dijera el poeta, así como no tuvo nacimiento, no tiene fin. Ojo con el 22, somos parte de la responsabilidad. Le pido entonces a la señora directora del partido introducir este foro y con unas palabras de la señora presidente de la Cámara y enseguida la señora senadora María del Rosario Guerra con los voceros de Senado y Cámara. Le van entregando la palabra a cada uno de los ponentes, cada uno nos ayuda recordando un logro de la reforma en lo tributario, en lo social, y quien sigue pone otro para no repetir. Doctora Nubia. Perfecto, presidente. Entonces, señora presidenta de la Cámara, doctora Jennifer Arias, tiene usted la palabra para introducir el panel. Presidente, buenos días. ¿Me escuchan bien? Escuchamos, buenos días, doctora Jennifer. Gracias, presidente. Buenos días para todos. Un saludo muy especial, presidente, a usted. Toda nuestra admiración, cariño, respeto, agradecimiento muy especial por todo lo que usted ha hecho por este país. Quiero que sepa que desde el Meta y desde todos los rincones que recorremos a diario desde Colombia, lo quieren mucho, le agradecen todo lo que hizo por este país, le agradecen la seguridad democrática, la inversión social, pero sobre todo el amor por esta patria. Así que no podía esperar que este momento pasara sin decirle que nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser liderados por usted, que nos sentimos muy orgullosos de hacer parte de este enorme partido y un partido que está lleno de propuestas, que no va a ataques, sino que lo que quiere es seguir trabajando por Colombia. Y sobre todo, presidente, agradecerle porque usted ha sacrificado mucho en su vida por esta patria, con todo nuestro afecto desde el departamento del Meta. Nosotros estamos reunidos de manera presencial en esta convención. Quisimos reunirnos porque es muy importante poder vernos, podernos abrazar con todas las medidas de seguridad, pero por supuesto poder participar de manera presencial para reactivarnos, para reactivar el partido y sobre todo para reactivar el país, que ya estamos en todo este proceso de reactivación.
Quiero saludar de manera muy especial a la directora del partido, la doctora Nubia Estela, a todo su equipo, agradecerles por el acompañamiento que nos han dado en este proceso de las convenciones tanto municipales que se dieron para poder llegar a esta convención departamental, que me siento muy orgullosa, por supuesto, de poderla liderar en mi departamento y poder darles este saludo. Quiero saludar con todo mi cariño, mi solidaridad, mi afecto y sobre todo enviándole toda la fortaleza a nuestro amigo y compañero Gabriel Jaime Vallejo por su pérdida. Un saludo muy grande para él, lo queremos muchísimo, oramos por él, sabemos de su profundo dolor y por supuesto extenderle este saludo a todas las familias de los policías y de los militares que han sido asesinados en estos años y en este tiempo. Hoy en el Día del Veterano, para todos ellos un agradecimiento especial, un saludo muy especial y decirles que cuentan con nuestro cariño, nuestro afecto y por supuesto también nuestro apoyo incondicional. Presidente, nosotros nos sentimos muy orgullosos de la ley de inversión social que fue aprobada en el Congreso y que además ya fue sancionada por el presidente de la República. Es una ley que busca reactivar la economía, pero además de eso, trabajar de manera fuerte y permanente en todo lo que tiene que ver con el acompañamiento social. Una de las tantas políticas y una de las tantas prioridades que tiene el Centro Democrático. Quiero contarles a los ciudadanos que nos están viendo, tanto convencionistas, a quienes saludo de manera muy especial, como los ciudadanos, que sé que hay muchos que nos están viendo, que esta ley tiene 10 grandes ganadores, 10 grandes sectores que se van a ver beneficiados y que van a lograr sortear y ayudar a sortear esta crisis tan grave que nos generó la pandemia. Los jóvenes, y no me voy a extender en los detalles porque para eso están nuestros compañeros de las económicas, las mujeres, los empresarios que van a tener, por supuesto, un trabajo muy importante para la recuperación del empleo, los adultos mayores, las micro y pequeñas empresas que tuvieron un capítulo muy especial, los municipios y las gobernaciones de nuestro departamento, que también pensando en la recuperación de las finanzas públicas territoriales tienen un espacio acá importante, aquellas familias que cayeron en situación de pobreza. Ustedes saben que a raíz de la pandemia se han abierto y se han ampliado las familias que están entrando a la pobreza y hay que trabajar en pro de sacarlas de ahí y en ese sentido también se van a ver beneficiadas y por supuesto finalmente el país en general, que con esta ley de inversión social logra el mayor recaudo de todas las anteriores leyes que se han sacado en este sentido, pero además tiene un componente social muy importante. Yo no me quiero extender más porque los demás temas se los dejo a mis compañeros expertos en esto, como mis compañeros de las comisiones económicas. Especial saludo para ellos y por supuesto para todos nuestros compañeros que están conectados, pero sí quiero decirle a los colombianos para terminar que este partido es un partido que está fortalecido, que esto es un partido que puede tener diferencias en algunas cosas, pero es un partido que solamente tiene un corazón, es el amor por la patria, el amor por Colombia, y eso es lo que nos une, eso es lo que nos mantiene en pie, y eso es lo que nos permanentemente nos motiva a seguir trabajando. Yo le agradezco al partido por este espacio, presidente, a usted todo mi cariño, mi afecto, y agradecimiento de siempre por lo que ha hecho por Colombia y un saludo muy especial, por supuesto, a nuestro querido presidente de la República, el presidente Iván Duque, que ha hecho un gran trabajo. Le tocó las peores situaciones, pero ha hecho un gran trabajo y me siento muy orgullosa de tener presidente del Centro Democrático. Que Dios los bendiga y nos dé mucha sabiduría para terminar este foro y estas convenciones de una manera excelente. Y muchísimas gracias, presidente. Gracias, doctora Jennifer, de todo corazón. Con el perdón de la doctora Mila, el vocero de la Cámara, el doctor Juan David Vélez, tiene un viaje en los próximos minutos. Entonces pediría, con el perdón de mis extensas palabras, que una introducción corta, enseguida la señora vocera del Senado, y en ese momento entra la doctora María del Rosario a coordinarnos ese foro pedagógico. Doctor Juan David Vélez. Muchas gracias, apreciado presidente. Muy buenos días para usted y sobre todo para la directora, para la doctora Mila. Muchas gracias y discúlpeme el atrevimiento. A la doctora María del Rosario Guerra y por supuesto a nuestra gran líder de la Cámara de Representantes y la presidenta Jennifer Arias, que está haciendo una labor fundamental y maravillosa liderando la Cámara de Representantes. Es de verdad un verdadero honor que una mujer de región tan capaz, tan bonita y tan preparada esté hoy liderando la Cámara de Representantes. Es un orgullo para el Centro Democrático.
Presidente, sobre el tema de la ley de inversión, yo creo que quiero tocar unos puntos muy generales para darle la introducción y, por supuesto, darle paso a los siguientes compañeros. Un saludo al doctor Oscar Darío Pérez, gran defensor de esta ley en el Congreso de la República, particularmente en la Cámara de Representantes. Este fue un proyecto de ley socializado por el país, con diferentes sectores, en diferentes zonas del país, con empresarios, con la sociedad civil y sin duda alguna con los partidos políticos, donde se llevaron diferentes propuestas para tener ese trabajo mancomunado y respetuoso para poder enfrentar los desafíos que tiene Colombia con soluciones. Y por eso esta ley de inversión trae enormes beneficios para más de 7,8 millones de hogares en todo el país, equivalente a casi 30 millones de ciudadanos de nuestro territorio nacional. Esto sin duda alguna genera una gran transformación en temas empresariales, pero también en el impacto social, que es lo que siempre hemos visto nosotros como pilar fundamental. Cómo está conectado la confianza inversionista con esa cohesión social que usted nos ha enseñado, señor presidente. Por eso los puntos sustanciales, a grosso modo, el ingreso solidario, que va a generar un impacto directo a 4.1 millones de hogares, 14 millones Juan David, ¿por qué no permites que ya los puntos específicos los expliquen los ponentes? Me parece perfecto. Porque no, tenemos la fugia de tiempo por las convenciones departamentales. Y cada ponente va a explicar, la doctora María del Rosario va llevando el tema, cada uno va a explicar un tema muy corto y por supuesto los otros van tomando nota de los temas que falten y los van incorporando. Perdóname, Juan David. No, tranquilo, presidente, así será. No pensaba extenderme cada uno de ellos, pero entonces le daré el uso de la palabra a la señora vocera. Yo solamente quiero mandar el mensaje que desde la Cámara de Representantes, los 32 congresistas estamos comprometidos a trabajar por las regiones del país y por los colombianos en el exterior, como lo hemos venido haciendo, trayéndoles soluciones a Colombia y con ese trabajo dedicado y sobre todo muy respetuoso, muy mancomunado con el gobierno nacional, porque estamos con el convencimiento que los desafíos se tienen que deben traer soluciones y esas soluciones son las que de verdad unen al país. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, querido Juan David. Y entonces escuchamos a la señora senadora vocera de la bancada del Senado, la doctora Mila Romero. Mila. Gracias, presidente. Un especial saludo, presidente Álvaro Uribe, para usted, para los compañeros de bancada, para el presidente Iván Duque, para todos los convencionistas. Colombia es un país de jóvenes con muchas capacidades, jóvenes trabajadores, organizados, que requieren de todo el apoyo y el impulso del Estado para poder ser emprendedores y salir adelante. Por eso, desde el Centro Democrático, nosotros generamos ese espacio para aquellos jóvenes que tienen una idea, pero que aún tienen dudas, que no saben cómo dar ese primer paso. A que, primero que todo, ofrecerles ayuda, capacitación, a seguir el ejemplo de muchos que construyen empresa, que generan empleo, que entre todos podamos construir este país que queremos, que Colombia es un país de oportunidades. También hoy quiero hacer un llamado a todos los convencionistas, a los militantes que nos acompañan a través de las redes sociales, a mis compañeros de bancada, a que trabajemos en la unión, a que trabajemos en equipo, sin descanso por Colombia, a que recordemos que nuestro objetivo principal es la defensa de la democracia, es el fortalecimiento del país, es el bienestar de los colombianos. Con eso siempre en mente, unámonos y sigamos trabajando con miras al 2022. Gracias, presidente. Muchas gracias, estimada senadora Mila. Entonces, la doctora Nubia Estela, directora, y mi persona, entregamos la coordinación del foro a la señora senadora María del Rosario Guerra, quien ocupa la primera dignidad del partido, en representación del partido en las comisiones económicas, porque es la presidente de la Comisión Tercera del Senado. Y yo creo que sería esto muy pedagógico si cada uno de los ponentes, en la medida que la presidenta de la Comisión Tercera les entregue el uso de la palabra, aporta un punto y el que sigue otro. Y si en la ronda nos queda faltando algún punto, alguno de ustedes nos ayuda.
Señora senadora María Rosario Guerra. Gracias, presidente. Nuevamente para usted un saludo lleno de afecto, de gratitud. Usted, nuestro presidente fundador y nuestro gran líder y nuestro total respaldo, presidente, en estos momentos tan importantes para usted y toda la familia. Un saludo al presidente Iván Duque, que está haciendo presencia hoy en Pereira en la celebración del Día del Veterano. Quiero recordarle a la militancia que la ley del veterano es iniciativa del gobierno del presidente Iván Duque y del Centro Democrático, y hoy se conmemora en todo el país a esos héroes de la patria que tanto les sirvieron. Un saludo de manera especial también a ediles, a concejales, a diputados, representantes, coordinadores y a todos los líderes del partido. El presidente Uribe en sus palabras tocó las 3 Cs. Estas 3 Cs, que es educación, empleo y emprendimiento, son precisamente la médula de este proyecto, de esta ley de inversión social. Y nosotros, que se hizo un trabajo serio como partido, de liderazgo, de discusión, de propuestas, queremos compartir con ustedes los principales logros de la ley de inversión social, y voy a darle primero la palabra al senador Fernando Nicolás Araujo de la Comisión Tercera del Senado, luego al representante Oscar Darío Pérez de la Comisión Tercera de la Cámara, posteriormente, si está conectado, el senador Nicolás Pérez y luego el representante Juan Pablo Celis. En ese orden, para que cada uno pueda hacer una puntualización de lo más relevante de la ley de inversión social. Entonces, le doy la palabra primero al senador Fernando Nicolás Araujo. Senadora María Rosario, muchísimas gracias. Saludarlos a todos ustedes con todo el afecto y adherirme a los saludos que ya se han repetido para no tomarles más tiempo. De verdad que me da un gusto muy grande estar aquí con todos ustedes en esta convención y seguir convocando a la base del partido a que sigamos en este diálogo de construcción de país y construcción de partido. Yo, para solo tocar un tema y darle paso a este diálogo, quiero mencionar un punto que creo que es el más importante de todos los puntos que están incluidos en este proyecto de inversión social, y es que busca retornar a la senda de combatir y de superar pobreza y pobreza extrema en Colombia. El año pasado, a raíz de la pandemia, retrocedimos 20 años en lucha contra la pobreza. Y eso significa que hoy la pobreza en Colombia es del 42 y la pobreza extrema es del 15. Con el esfuerzo de recursos a través de una renta de emergencia que se llama ingreso solidario, que va a llegar a 4.1 millones de hogares, es decir, a 14 millones de colombianos, vamos a retornar a unos niveles de pobreza del 34 y a unos niveles de pobreza extrema de 6.7%, lo que significa que Colombia va a seguir reduciendo pobreza y pobreza extrema, pero que también nos exige a pensar hacia el futuro. Yo diría que ese es el elemento más importante de esta ley de inversión social, sin menospreciar los demás que les dejo para que el resto de compañeros lo sigan explicando, y si me dan la palabra de nuevo, me puedo referir a otro punto. Gracias, senador Fernando Nicolás. Efectivamente, es una reducción de la pobreza del 42.5% que se tenía por la pandemia a cerca de 34%, que era la pobreza antes de que llegara la pandemia al país. Tiene la palabra el representante Oscar Darío Pérez. Muchas gracias, senadora. Un saludo muy especial para todos en este maravilloso día. Señor presidente, muchas gracias. Como se trata de hacer como una especie de generalidad de la ley, lo más rescatable... No, sin perjuicio de que entren puntos específicos, porque, por ejemplo, hay mucha desinformación y es una gran oportunidad en este día de las convenciones hacer la pedagogía. Por ejemplo, muchos jóvenes que me escriben a diario no saben cómo beneficiarse de la ley. Entonces yo les ruego unos puntos específicos, queridos ponentes. Muy bien, entonces la ley tiene un propósito integral
de propiciar, de incentivar el crecimiento económico, de igualmente garantizar el buen manejo de las finanzas públicas y un capítulo social supremamente importante. Ese capítulo social, que lo dijo la presidenta de la Cámara, tiene unos grandes beneficiados que son, en el primer término, son las familias que cayeron en pobreza y en pobreza extrema. Esas familias serán beneficiadas, para hablar de lo particular, señor presidente, un aumento para el ingreso solidario a 4.1 millones de familias, lo que se extiende para 14 millones de colombianos. A los jóvenes, los que preguntan cómo se benefician de la ley. La ley trae unas disposiciones que son de aplicación inmediata, otras que se están estructurando y que por información del Ministerio de Hacienda van a ir saliendo vía decretos máximo hasta finales del mes de octubre y algunos de los decretos en el mes de noviembre. Para los jóvenes hay más, para 500.000 jóvenes que se aspiran vincular, se les da un subsidio al empleador, jóvenes entre 18 y 28 años que contraten, del 25% de un salario mínimo. ¿Esto para qué es? Para que el empresario, el empleador, pague la seguridad social de ese joven. Es bien importante, se está desarrollando ya esa tarea, ya hay cerca de 80.000 empleos creados a raíz de ese beneficio tributario y aspiramos a llegar a 500.000 empleos. Ahí hay una cosa concreta para los jóvenes. También para cerca de 700.000 jóvenes, todo el tema de lo que es la matrícula cero. Eso tiene una reglamentación que está haciendo el Ministerio de Educación, tiene unos momentos, por ejemplo, los que desertaron pueden ingresar, los que tienen nuevamente a estudiar, los que tienen una beca parcial, el programa les habilita lo que no cubre la beca. Esto es de aplicación inmediata para o sea, ya está en vigencia, quiere decir de que todo el que se matricule ahora tendrá ese beneficio, no es retroactivo, eso es muy importante hacerles esa explicación. Y también hay un beneficio muy grande en el recálculo de las deudas para los deudores del ICETEX. Pero como usted nos ha dicho que toquemos un solo punto, entonces, si quiere toco ese punto nomás, también hay beneficios para las mujeres. Doctor Oscar, que cada uno vaya aportando un punto. Mire, a mí me preguntan mucho los jóvenes por las redes y en los mensajes directos porque están angustiados por el desempleo juvenil. Me preguntan, ¿cómo hacemos para beneficiarnos del programa de la Ley de Sostenibilidad Social? Entonces, ¿qué tiene que hacer un joven? Va a una empresa, esa empresa lo puede vincular. ¿Cómo reclama esa empresa el 25%? Necesitamos ya una cosa pedagógica operativa, que alguno nos ayude con eso. Oscar Darío, si te parece, como el presidente Uribe habló de las 3E, ¿por qué no nos vamos concentrando en cada E? Primero, educación, la E de educación para los jóvenes. Lo que trae la ley, concretémonos primero si tú te quieres concentrar en el tema de la gratuidad en la matrícula para los jóvenes que accedan a la educación superior técnica, tecnológica, universitaria para jóvenes menores de 28 años. A partir ya de este semestre tienen esa gratuidad. Entonces, si quieres, Oscar Darío, tú te concentras, si quieres, primero en la primera E de educación, o Fernando Nicolás, para irnos evacuando las 3 E's del presidente que planteó el presidente Uribe, que me parecen muy acertadas. Pero el presidente está preguntando de que cómo operativamente accede al beneficio del empleo. Entonces, es la E de empleo, pase la E de empleo, la segunda E. Bueno, entonces la segunda E. El gobierno nacional, presidente, está preparando el decreto que viabilice esa disposición de la ley. Nos dicen que ese decreto está listo posiblemente en unas pocas semanas, pero como la ley está vigente, cualquier empleador que hoy contrate un joven entre 18 y 28 años,
a través, así como cobra el PAEF, así como va a cobrar el beneficio del 20% para las empresas que resultan afectadas por el paro, que también es otro beneficio que trae la ley, a través de esa misma forma, con el banco, el gobierno nacional le va a depositar por cada empleado que contrate entre ese rango de edad, le va a consignar el 25% de un salario mínimo, es decir, cerca de 250.000 pesos. Uno podría decirle al joven que nos escribe, hombre, vaya a una empresa, dígale a esa empresa, contráteme, y a través de la unidad de vigilancia de los parafiscales, esa empresa, perdón, a través del banco de esa empresa, cobran el 25% con que ayuda el gobierno. ¿Es correcto decirla, hacerle llegar ese mensaje a los jóvenes? Es correcto decirle eso, porque esa empresa ya sabe cómo es el procedimiento, que a través de la UGPP, que es un validador, solamente es un validador, simplemente acepta, dice, sí señor, usted cumple con los requisitos para que le demos el subsidio a la nómina del PAEF, tanto, subsidio por el 25% de jóvenes contratados, tanto, subsidio porque su empresa tuvo una afectación por el paro o por... Entonces, yo rogaría entonces lo siguiente, porque hay que hacer la votación en todos los departamentos, que hagamos un esfuerzo pedagógico. El tiempo es muy corto para la aplicación de la ley, o sea que hay que ayudar a que la conozcan y la apliquen. Entonces hagamos un esfuerzo pedagógico a través de las comunicaciones del partido y cada uno de ustedes y de nosotros para explicarle, sobre todo jóvenes, mujeres, etcétera, cómo se hacen a ese beneficio, pedirle a los empleados y lo mismo a los empleadores. Oscar Darío, muy breve, uno solo de los estímulos a la inversión privada de esa ley. Uno solo de los estímulos a la inversión privada, es decir, todos los estímulos que provienen de la ley 2010. Le voy a hacer una pregunta, Oscar. Si una empresa compra una máquina que vale 100 pesos y se gasta 19 en el IVA, ¿qué pasa con esos 19 pesos? Esos 19 pesos se los devuelven vía descuento del impuesto de renta. Entonces, la máquina vale 100, pagó 19 de IVA. Ese IVA se lo retorna el gobierno con un menor valor del impuesto sobre la renta que tiene que pagar ese empresario. Entonces, ahí tiene el beneficio. Uno, bien importante. Sigamos, senadora María del Rosario. Gracias, presidente. Le pediría al representante Juan Pablo Celis que en la ley de empleo reforcemos lo que trae la ley de inversión social en lo que tiene que ver con empleo para mujeres, que me parece fundamental. Gracias, senadora. Un saludo muy especial para todos los presentes en la mañana de hoy, a nuestra presidente y al presidente Uribe, claro está. En ese importante aspecto, ministra, está el tema de poder optar también, como lo hacen los jóvenes, para el descuento del 25% sobre el salario mínimo. En este caso, para las mujeres, sería del 15% para mujeres no mayores de 28 años o mujeres mayores de 28 años, con no más de 3 salarios mínimos de salario. También lo pueden hacer, según como lo decía el doctor Oscar Darío, optando las empresas o los empleadores, aplicando en la norma y esperando a que el gobierno reglamente de manera urgente este artículo para que las empresas puedan optar por ello. También, ministra, debo decir que para las empresas que desean contratar personas que no son jóvenes, también tendrán un 10% máximo sobre 3 salarios mínimos, sobre un salario mínimo, pero que máximo tengan de salario 3 salarios mínimos legales vigentes mensuales. Eso, ministra, la verdad que es una ley importante, es una ley que también amplía el PAEF, el programa de apoyo al empleo formal. Déjeme hacerle dos preguntas, doctor Juan Pablo. Entonces, está lo de los jóvenes, lo de las mujeres y lo de cualquier adulto. La primera pregunta que le hago es porque nos indagan mucho. ¿Cómo se aplica eso? Ayúdenos, dennos luces. Entonces, todo es a través que el empresario puede, a través de su banco,
reclamar el subsidio del gobierno para ese empleo, que el banco lo tramitará con la unidad de vigilancia de los parafiscales. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo dura ese subsidio? Presidente, la verdad, ahí sí me corchó, presidente. Si no estoy mal, los programas van hasta el año 2022. Sí. Presidente, aquí lo que hay que resaltar, y a todo lo que sigue en la convención es muy importante. Mujeres. Una empresa tiene la posibilidad de vincular a menores de 28 años mujeres y recibirá como aporte a los parafiscales el 25% en la misma forma en que recibe hoy el 40% del PAEF a través del sector bancario. Segundo, puede también tener un descuento del 10% si vincula a mujeres mayores de 28 años o a personas en situación de discapacidad, o del 10% para cualquier otro ciudadano. Entonces, fíjese el gran beneficio para jóvenes en materia de nómina, 25% para mujeres y para personas en situación de discapacidad. Todo ello de la misma manera como hoy se está pagando el PAEF, y se demuestra la vinculación a través de la unidad de gestión de los parafiscales, la UGPP, la pila, a través del sector bancario. Todo ello va hasta el 2022 y hasta junio del próximo año. Yo les digo hasta qué fecha va. El programa va exactamente hasta el mes de agosto del año 2023, el beneficio para contratar a los jóvenes. Y lo mismo ese beneficio extendido a las mujeres y a los hombres que tengan más de 28 años, el beneficio será del 10%. Tengan en cuenta esto para lograr unas políticas permanentes en favor de los jóvenes, porque se presentó el 20 de julio, se presentaron el 20 de julio dos proyectos, el de formación técnica o extensión del contrato de aprendizaje para formación práctica permanente a muchachos graduados universitarios, bachilleres o tecnólogos. Y segundo, el proyecto de llevar el Fondo de Emprender del SENA a todas las universidades. Sigamos, doctora María del Rosario. Presidente, yo le daría la palabra al senador Fernando Nicolás para que él presente en la tercera que usted tocaba, en la segunda y la tercera, empleo y emprendimiento. Hay unas medidas de fondo con relación al régimen simple, por un lado, que son fundamentales y que se amplió en esta ley de inversión social, que me gustaría que el senador Fernando Nicolás hiciera referencia a ella, y el otro tema, austeridad en el gasto, para poderle volver a dar la palabra al representante Oscar Darío. Y los otros ponentes. Creo que no sé si está la presidenta de la comisión cuarta, y creo, me decía esta mañana Laura Medina que Nicolás Pérez está con mala señal. Por eso no le doy la palabra, porque no lo veo conectado, presidente. ¿Por qué no nos ayuda el partido si están conectados los otros dignatarios que nos representan en las comisiones económicas y los otros ponentes? Presidente Uribe, y a los compañeros un saludo especial desde San Juan de Urabá, presidente. Aquí logré una esquinita con buen internet para poder estar en esta importante conversación. Senador Nicolás, entonces, si quieres, tú puedes presentar las decisiones de la ley de inversión social que tienen que ver con el régimen simple, que son fundamentales y que la amplía. Entonces, para ser muy preciso, Nicolás, régimen simple, ¿qué es? ¿A quién beneficia? ¿Cuál es el requisito? La base impositiva y la tarifa a las pequeñas empresas de Colombia. Le pedimos ser muy concreto. Presidente, esta es una gran noticia. Anteriormente, para entrar al régimen simple se necesitaban 80.000 VTs. Hoy lo hemos subido a 100.000. Eso nos permite que el 97% de las empresas... ¿Qué es una VT? Ese es un valor, ya se lo explico, presidente, es un valor que determina el gobierno, y en términos simples para que la gente nos entienda, es que empresas que facturen entre 3.600 y 3.700 millones de pesos máximo puedan ingresar al régimen. Entonces, la VT eso permite. Es una cifra que maneja la Dirección Nacional de Impuestos para efectos de definir las escalas de tributación.
una VT está hoy alrededor de 36, 37 mil pesos, se va modificando año tras año. Entonces, el régimen simple opera para empresas que facturen al año no más hasta 100.000 VTs, más o menos 3.600, 3.700 millones de pesos de hoy. Siga, doctor Nicolás, porque lo que nos han pedido de todo el país es explicación, que quieren saber esto. Así es, presidente. Entonces, la VT está en 37.000 pesos y los que 36.000 y pico, eso nos da 3.600 millones. Eso nos permite que el 97% de las empresas, son pequeñas y medianas empresas, puedan ingresar al régimen simple. ¿Para qué sirve el régimen simple? Para que tengamos un sistema de tributación, de pagos de impuestos muy simples, que van en tarifas desde el 1.4 al 14%. Eso es una gran noticia. Adicionalmente, porque la plata con la que estamos financiando la ley de inversión social, que son 10.6 billones de pesos que ponen las empresas, doctor, solo la está poniendo el presidente. Doctor Nicolás, una pregunta. Esa tarifa del 12, 14, 13% de la pequeña empresa, ¿qué incluye? ¿Y cuál es la diferencia con la tarifa normal empresarial? Presidente, ahí están las tasas de bomberos, todas las tasas que se pagaban de forma separada, ahí las podemos encontrar. Si quiere, presidente, voy a poner una empresa muchísimas tasas. Más o menos va a pagar el 35% de renta. Estas empresas de régimen simple, medianas y pequeñas, hasta más o menos 3.700 millones de facturación al año van a pagar el 12-13. O el doctor Nicolás o el doctor Oscar Darío, muy breve. Esa tarifa del 12-13, son tarifas que van de 1.4 ¿qué incluye? hasta el 14, pero depende de los sectores. Por eso le digo que qué bueno que podamos compartir una tabla, porque es demasiado extenso, porque depende del sector. Nos están exigiendo mucha rapidez, Nicolás. Eso incluye, presidente, impuesto de renta, incluye industria y comercio y los complementarios a la industria y comercio, como la sobretasa bomberil o el impuesto de tarifa de avisos y tableros. En el caso de los restaurantes incluye o el IVA o el con el caso de los restaurantes y hoteles están afectados. Claro que los hoteles tienen una ley especial de la cual fue ponente la senadora Ruby Chango. ¿Cómo es el caso de los restaurantes tan afectados por la pandemia? En el caso de los restaurantes, presidente, es esta tarifa que unifica todo y que es muy simple y que va del 1.4 al 13%, es una tarifa que reemplaza impuesto de renta, industria y comercio y los complementarios que acabo de explicar, y en el caso que aplique Infoconsumo, el Infoconsumo, y en los casos que aplica IVA, el IVA. Pero ojo con lo que voy a decir, para el año 2022, los que se acojan a este régimen simple, restaurantes o franquicias, no pagan IVA ni Infoconsumo, están exentos precisamente para motivar su reactivación. Presidente, si Jennifer va a un restaurante en Villavicencio, ¿le pueden cobrar hoy impuesto de consumo o no? Hoy no, porque también la ley de turismo ya le hizo la exención hasta diciembre de este año. Lo que hace la ley de inversión social es que lo extiende hasta diciembre del 22 a los que se acojan a este régimen, que es un régimen que simplifica y que invita a la formalización. Con el impuesto al consumo en los restaurantes. Ya regresa en el caso de los que están en el régimen simple, que es el que estamos explicando, queda unificado en una sola tarifa muy sencilla, que es la que acabamos de exponer, presidente. Es decir, un régimen supremamente sencillo que ya ha formalizado 36.000 empresas y que con la ampliación del mismo en la ley de inversión social invita a formalizar 400.000, el 97% de las micro y las pequeñas. Las micro y las pequeñas. Presidente, me gustaría que el doctor Oscar Darío, como esto es tan importante, pudiera precisar qué nuevos sectores se incluyeron, como el agropecuario, etcétera. Hiciera más precisión, porque muchos de los que están conectados en las regiones son pequeños empresarios que tienen una panadería, una lavandería, que tienen un pequeño restaurante y le interesa esta información, Oscar Darío. Quiero bien preciso. El régimen simple no solamente es aplicable a empresas, también a personas naturales. Lo primero. Lo segundo,
La tarifa incluye impuesto de renta, IVA, que no se ha mencionado, IVA, e incluye impuesto de industria y comercio. Hasta ahí. O sea Hasta que el ahí. IVA no se cobra parte en esas No. empresas, ni No. tampoco, y lo que paguen de industria y comercio queda pagado con esa tarifa. Señor, y eso es lo general. Por ejemplo, ahí caben las tiendas, son 500.000 tiendas que tenemos en Colombia. Ahí caben el IVA de las gaseosas, de la cerveza, de lo que vendan. Además de lo que paguen, pueden restar lo que le valga el aporte a pensiones de los empleados que tengan. De lo que tengan que pagar, pueden restar el aporte a pensiones. Para los restaurantes, el régimen simple incluyó para el año 2022 no más, 22 no más, ¿qué incluyó? El restaurante que esté en ese rango hasta 3.700 millones de pesos de facturación no tiene que pagar impuesto al consumo o IVA, porque en el caso de los restaurantes tienen la opción de pagar IVA o hipoconsumo, impuesto al consumo. No van a pagar, o sea que dentro de esa... Oscar, entonces podemos, el partido podría debería invitar a todas las tiendas de Colombia, a todos los restaurantes, a que estudien cómo afiliarse al régimen simple que trae todos estos beneficios. Sí, es lo práctico. Y hay 41.000 inscritos entre personas naturales y personas jurídicas. Y me dicen del Ministerio de Hacienda que otra cosa importante, antes se podían inscribir hasta el 30 de enero. Ahora lo extendimos hasta el 28 de febrero. Y en cualquier momento se pueden inscribir los que no tengan RUT, los que no hayan estado vinculados esto busca también formalizar. Muy importante este tema del régimen simple, precisar. La tarifa del 1.8 hasta el 14, pero como por proporción de los ingresos brutos. El régimen simple está dividido en 4 grupos. Cada uno debe estudiar muy precisamente qué es lo que más le conviene, para no dar una cosa como general que todo el mundo se va a volcar allá. Yo sugeriría lo siguiente, doctora María del Rosario y doctora Nubia Estela, que el partido haga un seminario virtual ampliando la información sobre estos temas. Sí, presidente, entre otras cosas, porque, por ejemplo, se incluyó el sector agropecuario, productores independientes que tenga un negocito en el sector agropecuario, que genere ingresos menores, que es la gran mayoría, 3.600 millones de pesos, también puede ser beneficiario de este régimen. Lo logramos. Yo quiero decirle a los que nos siguen, el régimen simple fue iniciativa del gobierno del presidente Iván Duque. Ingreso solidario, iniciativa del gobierno Iván Duque, que es del Centro Democrático. Todas estas decisiones fueron iniciativas nuestras del Centro Democrático del gobierno del presidente Duque, porque es muy importante que, como va a hacer el presidente Uribe, que hagamos la pedagogía. Son pasos en la formalización laboral, en la generación de empleo, en la equidad social y en la disminución de pobreza. Yo no quisiera terminar, presidente, sin que se hable de la austeridad en el gasto, que también hay un capítulo importante en ese tema donde se aspiran a ahorrar 1.7, 1.9 billones de pesos. En ese sentido, yo le daría la palabra al senador Fernando Nicolás Araujo para que se pueda referir al tema. ¿Qué, Fernando Nicolás? Sí, ya lo decía usted muy bien, senadora, está el tema de austeridad, se le entregan unas funciones al gobierno nacional para que ahorre en promedio en los próximos 10 años 1.9 billones de pesos al año. Eso implica reducción de gastos generales, reducción de muchísimos de los gastos en materia también de burocracia, sin que eso se convierta en una afectación a quienes ya tienen derechos laborales adquiridos. Ahí no existe ningún tipo de afectación a quienes ya tienen derechos laborales adquiridos. Sin embargo, las nóminas tampoco se pueden ampliar y hay también una reducción de algunas de las entidades. Yo quisiera, si ustedes me lo permiten, también referirme a un tema que me parece que es importante tanto para entidades territoriales como para los contribuyentes, y es que en esta ley, y en eso me ayudó muchísimo el doctor Oscar Darío Pérez, la senadora María Rosario y por supuesto el gobierno,
en que hiciéramos descuentos de hasta el 80% a quienes tienen deudas con la DIAN o con las administraciones de impuestos locales, quien deba industria y comercio, quien deba predial, quien deba impuestos de IVA, de renta a la DIAN, van a tener descuentos de hasta el 80% en sanciones e intereses. Y quienes tienen multas de tránsito, si son vehículos comunes y corrientes, o digamos, no son motocicletas, si son todo tipo de vehículos, excepto motocicletas, tienen un descuento del 50% en la multa, sin intereses de mora, y en el caso de las motocicletas tienen un descuento del 80% en la multa sin intereses. Entonces, ahí hay un gran alivio para los contribuyentes, para morosos, para quienes tienen deudas, para quienes tienen multas, pero también es una gran posibilidad de recaudo para las entidades territoriales que permitan, digamos, superar esta crisis y reactivar la economía. Me parece que eso es bien importante, acompañado, por supuesto, de esa política de austeridad que decía la senadora Mary Rosario. Y yo quiero, porque sé que estamos corriendo, referirme a otro tema que me parece bien importante resaltar, presidente. Nosotros hemos promovido la política fraterna, todas estas políticas sociales y todas estas medidas tan importantes que se están tomando, como matrícula cero, como el ingreso solidario, como los subsidios a la nómina, como los subsidios a los nuevos empleos que bien explicó el doctor Oscar Darío, son posibles gracias al gran esfuerzo, iniciativa de los empresarios de aportar 11 billones de pesos, que es un aumento moderado de la tasa de renta, pero que al mismo tiempo, hay que decirlo, sigue siendo inferior a la tasa de renta que había antes de que comenzara el gobierno del presidente Duque y nosotros asumiéramos el rol de este liderazgo en el Congreso de la República. Mire, uno podría explicar esto, senador. Cuando llegó el presidente Duque, la economía estaba muy mal y los impuestos estaban en este nivel. Las reformas tributarias del año 18-19, muy afortunadas, bajaron los impuestos aquí. Esta reforma lo sube un poquito. Al 62. O sea, lo sube en relación con las reformas del 18-19, nunca al punto que los encontró el presidente Duque. Senadora, yo he encontrado una gran angustia todavía de músicos, artistas, grupos de danzas por la afectación de la pandemia. Nos toca hacer una pedagogía sobre COCREA del Ministerio de Cultura. Anoche le explicaba yo a un grupo de danzas que, de acuerdo con ese programa del presidente Duque y de la ministra de la Cultura, yo no conozco a la ministra de la Cultura, hablé con ella por teléfono y me pareció muy comprometida, muy dinámica, jovencita además, jovencita. Ella me explicaba que, por ejemplo, un grupo de danzas, una empresa le da un patrocinio por 100 pesos. Si ese proyecto lo aprueba el Ministerio de Cultura, la empresa o el empresario o el empleador que le dé ese patrocinio de 100 pesos puede descontar como gastos 160. Es un sector muy afectado. Pongámonos a hacer pedagogía para ayudarle a todo ese sector en Colombia. ¿Qué nos faltaría, doctora María del Rosario, para irnos ya a los departamentos? Si me permite, Presidente, yo diría que nos faltarían dos temas que son fundamentales. Uno, que se lo voy a dejar al doctor Oscar Darío, sobre todo en este momento que se está hablando de la evasión tributaria. Me gustaría que el doctor Oscar Darío hiciera referencia al gran esfuerzo en materia de normalización tributaria. Y dos, no podemos cerrar una ley de inversión social sin hablar de qué queda en el presupuesto general de la nación, que si le parece, pues Oscar Darío recogería yo para hablar del aumento significativo en la inversión pública que vamos a tener. Oscar Darío. Recuerden vías terciarias, doctora María del Rosario. Presidente, senadora. Gran reclamo del país. Mila quiere decir algo antes de que el doctor Oscar Darío. Sí, es que quiero, es algo muy corto, pero quiero que quede pues de conocimiento de todos los convencionistas, y es que también se establecieron los días sin IVA, y esto aplica pues para vestuario, para equipos tecnológicos, para elementos deportivos, para juguetes, para útiles escolares, y es importante. Se repitieron, se mantuvieron. Gran logro, Mila. Siquiera lo recordaste. Oscar, lo que te acaba de preguntar la doctora María del Rosario, muy breve, medidas antievasión. Presidente, pero es que son tantas cosas que hay que aclarar. No, pero son muchas, Oscar. Lo práctico,
Dile a los evasores qué les puede pasar. Muy corto, Oscar, muy corto. Como en Twitter. Presidente, voy a entrar a la medida de antievasión, pero se tiene que dejar claridad sobre unos temas que quedan ahí nebulosos. Por ejemplo, el beneficio para los jóvenes no es infinito, es por 12 meses, para que quede claro eso para el empleador. Por eso lo debemos complementar con el proyecto de extensión del contrato de aprendizaje, formación técnica. Oscar, medidas antievasión. Muy bien, presidente, general, que también debemos decirlo, este proyecto llega a 30 millones de colombianos, a 30 beneficiándolos. General, hemos recuperado para la economía de 5.8 millones de empleos que se perdieron, ya hemos recuperado 5 millones. Es el 87% de la recuperación del empleo. Faltan 428.000, o sea que falta menos para recuperar el nivel anterior a la pandemia. Por supuesto, hay un problema de informalidad y lo que ha dicho uno de nuestros precandidatos, lo digo con el respeto a todos, el doctor Oscar Iván, que tenemos que recuperar 500.000 micronegocios que se perdieron. Antievasión, Oscar. Bueno, antievasión, Mila, los 3 días sin IVA fueron ampliados, no son los mismos. Ampliamos el número de productos. Hay propuestas de la senadora María del Rosario y de todos. Ampliamos el número, se puede pagar en efectivo. Antievasión. Hay unas medidas fundamentales. Le pusimos una tarea, una cuota de 2.7 billones a la DIAN adicionales a lo que se había impuesto en el presupuesto 2021. Lo viene cumpliendo con exactitud. A septiembre se habían recaudado más de 15 billones por lucha contra la evasión y la ilusión. En este proyecto de ley está en esta ley está la normalización tributaria para que la gente se sincere con la DIAN. Esa es una lucha contra la evasión, declarando los activos no declarados o el pasivo inexistente, pagando una multa del 10%. Si alguien tiene una plata lícita en el extranjero y la quiere traer, Oscar, ¿qué tiene que hacer? La trae, la declara, no se le va a investigar ni penal, ni disciplinaria, ni fiscalmente, y paga por tenerla del exterior aquí la mitad de la tarifa, del 17% paga el 8.5%. Y si la deja en el extranjero pero declarada, paga el 17%. Eso es muy claro. No hay ningún inconveniente. ¿Qué otra lucha contra la evasión? Le dimos más facultades al gobierno para la facturación electrónica, para que pueda anticipar ese proceso de facturación electrónica que está siendo absolutamente fundamental para recaudar estos 15 billones que se llevan. Y es bien importante que como la facturación electrónica se está acelerando y le estamos dando más disposiciones a la DIAN tiene mucha información, pero esa información la tiene que mandar a los contribuyentes mediante un mecanismo que se llama declaración sugerida. Hasta ahora no se podía, pero cuando la DIAN tenga seguridad de que hay una persona que está evadiendo los impuestos en Colombia, que no está declarando, y la DIAN tiene la información, esa información, la DIAN le hace la declaración de renta y esa declaración adquiere la categoría de título ejecutivo para que la DIAN le pueda cobrar. Porque doctora María Rosario, ayúdenos presupuesto. Ha llovido mucho en casi toda Colombia. Una preocupación enorme por las vías terciarias. Denos una buena noticia. Presidente, el presupuesto general de la Nación, que se aprobó el monto 350.4 billones, de los cuales la mayor inversión pública que va a ser de cerca de 65 billones de pesos, y ahí tenemos un componente importante de vías terciarias. En cabeza de vías 450.000 millones, más otras, estamos sumando casi 700.000 millones de pesos para vías terciarias por diferentes fuentes. Quiero resaltar, va a quedar el gran proyecto Mojana, donde va a haber una vigencia futura, va a quedar la terminación de las vías que tiene la Agencia Nacional de Infraestructura pendiente para su terminación y culminación. Se deja ahí también el financiamiento, pero a mi juicio lo más importante en este proyecto, la educación vuelve a ser eje central con 49 billones, de los cuales 4.5 billones el cumplimiento. ¿Cuánto era el presupuesto de educación cuando llegó el gobierno del presidente Duque?
creo que era de 33 billones, Oscar. 39. ¿Y ahora es cuánto, senadora? 49 billones. Eso, o sea, es un salto de 33 a 49. Siga, senadora, por favor. 49 billones. Segundo tema, presidente, muy importante, salud. Por primera vez el sector salud va a tener también un presupuesto superior, cercano a los 42, 43 billones de pesos, donde uno de los componentes más importantes es el mejoramiento de la infraestructura en salud y asegurar todo el proceso de vacunación que está garantizado y que nos permite ya hoy tener 42 millones de dosis aplicadas. Ese es un proceso que está contenido. Se sigue fortaleciendo a la fuerza pública de manera importante. Yo quería ahí resaltar 4 temas. La ley de inversión social más el presupuesto general de la nación están apuntando a reducción de pobreza, casi 10 puntos menos de pobreza en el país. Aumento de la equidad por primera vez. Se espera que el coeficiente que mide la inequidad, que es el coeficiente de Gini, se reduzca. Esto va a ser significativo. Tercero, aumento de la formalización, tanto laboral como empresarial. Ya aquí ellos explicaron los mecanismos y finalmente austeridad. Este presupuesto también tiene un gran énfasis en inversión y una reducción en la austeridad del gasto. Yo dejaría ahí, presidente, una pregunta. Yo creo que es muy importante el aumento presupuestal de vías terciarias, pero algunas personas dicen, sí, hombre, un gran esfuerzo del gobierno, del Congreso, pero, por ejemplo, a mí me van a ayudar con una placahuella de 1 kilómetro en una vía terciaria, pero mi municipio tiene 120 kilómetros de vías terciarias. Yo he hecho este compromiso en nombre del partido, que el partido seguirá abogando para que ese dinero sea año tras año. De pronto, por una sola vez no alcanza, pero si el país tiene la disciplina de incorporarlo año tras año, eso puede ayudar. ¿Cree, doctora María del Rosario? Sí, claro, presidente, y a eso súmele los recursos que vienen por regalías. En total, se estima que si usted suma todas las fuentes, puede ser cerca de 1 billón de pesos para las vías terciarias. El tema ahora, presidente, es rápidamente hacer uso de los pliegos tipos por parte de las entidades territoriales y garantizar entonces que esos recursos se pueden ejecutar. Yo sí quiero resaltar el gran compromiso del gobierno por lograr llegar a las regiones. Es histórica la inversión que va a llegar a todas las regiones del país. En el solo departamento del Meta, que aquí está la presidenta, casi que se va a duplicar el presupuesto que va a llegar en materia de infraestructura. En todas las regiones del país es histórica la inversión del gobierno del presidente Iván Duque para mejorar la infraestructura de manera importante. Pero aclaremos que ese esfuerzo tributario se ha venido haciendo de manera reiterada, presidente. ¿Y la tasa está destinada a eso? Presidente, y pues digamos hacer una reiteración de que ese esfuerzo prolongado presupuestalmente en las vías terciarias se ha venido haciendo durante estos años. Así es. No, y lo importante es seguirlo haciendo. Creo que el país puede tener hoy 160.000 kilómetros de vías terciarias. Sí. Eso es una cantidad enorme, enorme. Entonces, senadora María del Rosario, podríamos ir concluyendo este segmento. Sí, presidente, ¿usted me permite decir 2 cosas? Quiero agregar algo más, pero a mí me parece muy importante que nos apropiemos toda la militancia, los directivos, de estos logros que son logros del Centro Democrático, liderado por el gobierno y por la bancada en muchos de los temas y consensuado con muchos congresistas. Agradezcamos Presidente. El consenso, escúcheme un momento, doctora Jennifer, el consenso que se logró con los otros partidos. Centro Democrático, aquí hay patriotismo, hay una gran vocación de amplitud democrática. Entonces, difundamos, agradezcamos al gobierno, a nuestros dignatarios, a nuestros ponentes y a quienes de los otros partidos lograron el consenso con nuestro gobierno
agradezcamos a todos. Doctora Jennifer. Presidente, gracias. Es que quería mencionar 3 cositas rápidamente que me parecen importantes y que acá en la convención nos estaban preguntando. Lo primero, que si hay alivios a los créditos de ICETEX a los jóvenes. Sí hay alivios y eso es muy importante mencionarlo porque acá nos lo estaban preguntando. Entonces quiero decirles a los jóvenes que en esta ley se quedaron alivios importantes en el tema de ICETEX, que pueden ingresar a la página del ICETEX, pueden ir al ICETEX y pueden hacer unos y acceder a los alivios en esos créditos. Lo segundo es que esta ley también tiene un fortalecimiento al subsidio de Colombia Mayor, programa, presidente, que queremos mucho, que se había venido como teniendo dificultades pues porque no habíamos podido conseguir los recursos, pero que con esta ley se va a hacer un aumento en ese programa que es tan importante para nuestros abuelos y nuestros adultos mayores y que además en el sector rural también es muy importante y que nos preguntan mucho, acá también nos estaban preguntando. Y lo tercero, que no se nos quede por fuera en el sector turístico, que fue tal vez de los más demorados en reactivarse y que hasta ahora están empezando a recuperar, es la exención a la sobretasa de la energía, presidente, que no se nos quede por fuera. Creo que mencionaron todos los demás y quería mencionar esos 3 y cerrar diciendo, presidente, que esta es una ley que es muy ambiciosa en el gasto social, pero que no compromete el equilibrio de las finanzas públicas. Gasto social con responsabilidad y es por supuesto, un agradecimiento al gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque, el ministro de Hacienda, al ministro del Interior, Daniel Palacios, que nos permite llegar a esos acuerdos al interior del Congreso de la República para beneficiar a tantos y tantos colombianos. Gracias, presidente, y eso era lo que quería terminar diciendo. Presidente, déjeme decirle otro logro que va a quedar en el presupuesto general de la Nación, nuestro, del partido, en la línea de lo que decía la presidenta de la Cámara. Los jóvenes, los nuevos jóvenes que accedan a crédito del ICETEX y que tengan un trabajo formal, van a pagar, si tienen un trabajo formal entre 1 y 2 salarios mínimos, van a pagar 0 de cuota, 0 de cuota. Si no trabajan, no van a pagar cuota del ICETEX, porque estamos planteando que las cuotas del ICETEX vayan ligadas al ingreso y lo máximo que van a pagar, hoy están pagando alrededor de un 19 hasta un 30% de su ingreso, con lo que estamos proponiendo en el presupuesto general de la Nación, el 6%. Entonces también quiero decirle que va a quedar unos grandes alivios en materia de crédito educativo para los jóvenes en el presupuesto general de la Nación. Entonces vamos a hacer una cosa, pedirle al partido unos seminarios para la divulgación pedagógica de estos temas y vinculados también con lo del Ministerio de Cultura. Yo voy a hacer las veces aquí de malo. Este partido tiene que resaltar lo bueno, pero también tiene que mirar el presente y el futuro del país permanentemente, decir qué nos falta. Aquí hay unos logros extraordinarios, nos faltan muchas cosas. Una de ellas, cómo va a aumentar este país el crédito a la microempresa, al pequeño emprendedor y cómo va a aumentar los recursos de capital semilla o de capital de riesgo. Recuerden que Colombia perdió en la pandemia alrededor de 500.000 micronegocios. Entonces, que el partido resalte lo bueno, pero cuando uno se sale de esta pantalla y mira a Colombia, ve que a pesar de los avances y de los esfuerzos, es un país que tiene muchas dificultades y es nuestro deber estar conectado con esas dificultades. Agradecemos mucho este segmento a la presidenta de la Cámara,